Dios les bendiga. En esta ocasión, vamos a escuchar el libro de Frederick B. Meyer, titulado Abraham, la obediencia de la fe. Oramos para que el Señor permita que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Capítulo 1. El socavón en la cantera. En El crepúsculo de la historia, el primer gran carácter que nos llama la atención por algún tiempo es el de Abraham, quien se haría notar, si no por otra cosa, por ser llamado el amigo de Dios. Ojalá que nosotros también, en nuestra escasa medida, podamos llegar a ser no siervos solamente, sino amigos de Dios. Muchos rayos de interés tienen su foco en la historia de Abraham. Su retrato está hecho con tales detalles que vive delante de nuestra vista, con las mismas esperanzas y temores, horas áureas y horas de depresión, que son factores familiares en nuestras propias vidas. También se hace tan constante referencia a su vida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que parecería ser necesario entenderlo bien para tener la clave de muchos pasajes difíciles y muchas doctrinas sagradas en las páginas siguientes de la Biblia. Todos, orientales o europeos, podemos hallar en la tienda del primer hebreo un lugar común de reunión y en él mismo un origen común. Nuestra historia nos hace retroceder a 2000 años antes del nacimiento de Cristo y hasta la antigua ciudad de Ur. Y puede ser que hagamos bien, con la ayuda de los descubrimientos modernos, en considerar las primeras condiciones entre las cuales fue mecida la cuna de esta vida. Nos gusta detenernos en aquel sitio solitario entre los cerros, donde, en medio de los helechos y el argomón, o de un hoyo en medio de rocas cubiertas de musgo, tiene su origen el río que desagua un continente y fluye, cargado de navíos hasta ahí, el mar. Suplicamos al biógrafo que nos diga algo de las escenas en las que una gran vida fue nutrida, porque nos parece que podemos entender mejor su color, corriente y dirección. Por esto agradecemos al descubrimiento moderno el haber arrojado su luz sobre las ruinas de aquella ciudad del mundo antiguo, que estaba llena de la vida y su bullicio, cuando apacentaban rebaños sobre las 7 colinas de Roma, y cuando rojos venados de ligeros pies pastaban en el sitio de la Catedral de San Pablo o bajaban para beber las aguas limpias y diáfanas del Támesis. Debemos buscar Ur, no en la Mesopotamia septentrional, donde una tradición equivocada la ha situado, sino en las ruinas de Mukeir, cerca del Golfo Pérsico. 40 siglos, depositando aluvión en la playa, han hecho retirarse el mar como 100 millas. Pero en el tiempo de que hablamos, es probable que la ciudad natal de Abraham estuviera sobre la playa, cerca del lugar donde el Éufrates vaciaba el volumen de sus aguas en las olas del océano. Las ruinas actuales de la población consisten de una serie de montones bajos dispuestos en forma ovalada que tienen como 2 millas de extensión y dominados por un montón más grande de 70 pies de altura, sobre el cual hay ruinas de lo que debió haber sido antes un vasto templo, dedicado a la luna. En el tiempo antiguo, era una ciudad grande y floreciente, situada en la playa del mar, y poseedora de flotas de navíos que navegaban a lo largo de las costas del Océano Índico, cargados de los productos del suelo rico y fértil. Sería ajeno a nuestro propósito describir el lujo de aquella tierra caldea, regada por sus 2 grandes ríos, donde la cosecha de granos era maravillosamente abundante, y la palmera llegaba a un tamaño extraordinario, remunerando ricamente las escasas labores del pueblo, y donde las granadas, manzanas, uvas y tamariscos se daban sin cultivo. Baste decir que era un trecho largo y verde, adecuado para la horticultura, suficiente para atraer y sostener grandes poblaciones de hombres, y especialmente propio para el establecimiento de aquellas tribus pastoriles que necesitaban extensos pastos para sus ganados y rebaños. Estos hijos de Cam eran idólatras groseros. En aquella atmósfera clara y transparente, los cuerpos celestiales brillaban con una refulgencia extraordinaria, llevando a los caldeos primitivos a un sistema de culto a la naturaleza
que no tardó en identificarse con ritos de indulgencia e impureza, tales como aquellos en que la humanidad siempre cae, cuando rehúsa retener a Dios en su conocimiento y se entrega a los dictados de sus propias concupiscencias carnales. La raza parecía tender de nuevo a aquellos crímenes horribles y antinaturales que ya habían necesitado su casi total destrucción, y era evidente que debiera adoptarse algún expediente para detener el progreso de la contaminación moral y salvar a la humanidad. Esta obra fue emprendida por aquel cuyos deleites han sido siempre con los hijos de los hombres, y que en días posteriores pudo decir con énfasis majestuoso: antes de que Abraham fuese, yo soy. Jotneo 8:58. Y logró su propósito entonces como lo ha hecho con tanta frecuencia después, separando para sí un solo hombre, a fin de que por él y por sus descendientes, cuando hubieran sido completamente purificados y preparados, pudiera obrar sobre la raza caída de los hombres, reclamándola para sí por medio de una palanca moral moviéndose sobre un pivote fuera de sí misma. 4 siglos habían pasado desde el diluvio, y deben haber sido siglos abundantes en migraciones. La población abundaba entonces más que ahora, y todo el mundo les estaba abierto para escoger. Dejando los primeros sitios de vida, enjambre tras enjambre partió en todas direcciones. Oleajes de hombres empujados por el hambre, el amor a la conquista, u hordas más fuertes que los seguían, se extendieron por todos rumbos de la tierra. Así, los hijos de Jafet se extendieron hacia el norte para colonizar Europa y Asia y para fundar la gran familia indoeuropea. Los hijos de Cam se extendieron hacia el sur, sobre las llanuras fértiles de Caldea, donde bajo la dirección del poderoso Nimrod edificaron poblaciones de barro cocido, levantaron templos, cuyas ruinas permanecen hasta el día de hoy, y cultivaron las artes de la vida civilizada hasta un grado no conocido en otra parte. Se dice que eran sabios en las matemáticas y astronomía, en el tejido, en el trabajo de los metales, en el grabado de joyas y en el arte de conservar sus pensamientos escribiéndolos en tablas de barro. Sucedió pues que en medio de estos colonos descendientes de Cam había venido una familia de los hijos de Sem. Esta tribu, bajo la dirección de Tera, se había establecido en los ricos pastos fuera de la ciudad de Ur. Las ciudades amuralladas, las artes civilizadas y el tráfico de los comerciantes les atraían poco, puesto que eran más bien una raza de pastores que vivían en tiendas o en chozas ligeramente construidas. Y si la predicción de Noé se verificó, véase Génesis 9:26, podemos creer que su vida religiosa era más dulce y pura que la del pueblo entre el cual los encontramos. Pero el veneno moral pronto comenzó su trabajo, y la asociación íntima de esta familia de semitas con las prácticas idolátricas y abominables de los hijos de Cam contaminó la pureza y sencillez de su fe primitiva. Y es seguro que un procedimiento en descenso obró sutilmente, rebajando su carácter hasta el de sus vecinos. Josué dice claramente que los padres de los hijos de Israel, que moraban al otro lado del río Eufrates, sirvieron a otros dioses, véase Jos 24:15. Y hay indicaciones del mal en la casa de Labán, de donde Raquel hurtó las imágenes, terafim, cuya pérdida encendió la ira de su padre, véase Génesis 31:19-35. Ciertamente, es una pesada responsabilidad para la gente piadosa vivir en medio de las escenas de impiedad y pecado notorio. Si ellos se escapan de la red, es probable que sus hijos sean cogidos en ella. Y si por las demandas del deber somos compelidos a vivir en semejante ambiente funesto, supliquemos que el fuego de la pureza divina se extienda como un cordón de defensa alrededor de nuestra casa, y que los seres queridos de nosotros moren en el lugar secreto del Todopoderoso. En medio de semejantes escenas, Abraham nació y creció desde la juventud hasta la virilidad. Pero, desde el principio, si hemos de creer las tradiciones que han quedado en las pláticas del Oriente inmutable,
poseía un carácter nada ordinario, conforme a aquellas historias que, si no eran literalmente veraces, sin duda están basadas sobre el extracto fundamental del hecho. El joven Abraham ofrecía una firme oposición a las prácticas malas que prevalecían, no solo en la tierra, sino en la casa de su padre. Empleaba el arma del sarcasmo, usada tan efectivamente después por los profetas con sus propios descendientes. Hacía pedazos las imágenes indefensas. Rehusó arrodillarse delante del elemento sutil del fuego por el mandato del monarca, y bajo pena de martirio. Así temprano, estaba siendo separado de la cantera del paganismo, desenterrado del socavón de la cantera, preparado para ser modelado en columna en la casa del Señor. No hay nada de todo esto en la Escritura, pero tampoco nada inconsecuente con ello. Al contrario, así como los movimientos peculiares de los planetas sugieren la presencia de algún cuerpo celestial de un tamaño definido que, no obstante, está oculto a la vista en las profundidades del espacio, así el carácter maduro, la fe y la pronta obediencia de este hombre, cuando se presenta por primera vez a nuestra observación, nos convencen de que debió padecer un largo periodo de pruebas severas. El hongo es hijo de una sola noche, pero la encina que puede resistir las tempestades es el resultado de largos años de sol y aire, de brisas y tempestades. Al fin, el Dios de gloria le apareció. La luz había estado aumentando ante su vista. Y finalmente, el sol salió de en medio de las oscuras nubes. ¿En qué forma de gloria Jehová se reveló? No podemos imaginar. Pero tenemos que creer que hubo una manifestación exterior que hizo época en la vida de Abraham y le suministró una base de fe inequívoca para todo su futuro. Probablemente el Hijo, quien desde toda la eternidad ha sido el Verbo de Dios, se revistiera, como después en la llanura de Mamre, en forma de ángel, o le hablara, como después a Isaías, en medio de los ardientes serafines, vea 6:6. En todo caso, la visión celestial fue acompañada por un llamamiento, como aquel que en todo período del mundo se ha hecho oír en corazones leales, haciéndoles despertar a la realización de su verdadero destino y tomar su lugar en la regeneración del mundo. Vete de tu tierra y del lugar de tu nacimiento y de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Genemeco 12:1. Si vivimos conforme a la luz que tenemos, recibiremos más luz. Si somos fieles en muy poco, puede ser que tengamos la oportunidad de ser fieles en mucho. Si somos firmes en Caldea, puede ser que lo seamos también fuera de ella, para hacer un gran papel en la historia del mundo. La elección de Dios nunca es arbitraria, sino que se basa en algunos rasgos previos de aquellos a quienes llama de entre sus compañeros para ser sus ayudantes. A los que conoció en su presciencia, los predestinó. Que se animen los tales. Están pisando una senda bien conocida, en la que los más nobles de la humanidad les han precedido, y que era mucho más difícil en los días cuando pocos se hallaban en ella, y especialmente en aquel día, cuando aquel hombre solitario, el Pidons, padre de muchas naciones, anduvo en ella. Un síntoma de que se está en aquella senda es la soledad. Cuando no era más que uno solo, le llamé, y en 51:2. Fue una soledad la que oprimió mucho el corazón de Jesús, pero es una soledad que tiene la seguridad del compañerismo divino. Véase en 8, 16, 29, 16, 32. Y aunque parece que ningún ojo se fija en las luchas, protestas y esfuerzos del espíritu solitario, merecen la simpatía de todo el cielo. Y antes de mucho se oirá un llamamiento, como el que sobrecogió a Abraham como peregrino, y abrió delante de sus pasos el camino para una maravillosa bendición. No nos desesperemos, pues, por el futuro del mundo. De su corazón saldrán los que lo elevarán a un nuevo nivel. Saulos están siendo educados en medio del Sanedrín, luteros en los claustros de la iglesia papal,
Abrahames bajo las sombras de grandes templos paganos. Dios sabe dónde encontrarlos, y cuando los tiempos sean más oscuros, ellos sacarán una multitud de espíritus peregrinos, innumerables, como la arena de la playa del mar, o como el titileo de las estrellas, que llena la expansión ilimitada del espacio. Capítulo 2. Itembeto. Llamamiento divino. Mientras Abraham vivía sosegadamente en Ur, protestando contra la idolatría de sus tiempos, con todos sus malos acompañantes y, según la tradición, sufriendo amarga persecución a causa de la conciencia, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré». Anchet 7, 2 y 3. Esta fue la primera de aquellas maravillosas apariciones que anticiparon la encarnación y señalaron los grados sucesivos de la manifestación de Dios a los hombres. ¿Cuándo vino esta aparición divina? No lo sabemos. Pudo haber sido en la noche quieta y solemne, o en la hora de meditación al final del día, o en medio de los deberes de su puesto. Pero de repente brilló desde el cielo una gran luz en su derredor. Una forma visible se presentó en medio de la gloria, y una voz habló el mensaje del cielo a su oído. No así nos aparece ahora Dios. Y, no obstante, es cierto que todavía habla en el silencio del espíritu atento, imprimiendo su voluntad y diciendo: «Sal». Escucha aquella voz en el santuario íntimo de tu corazón. La misma voz ha hablado, con frecuencia desde entonces. Llamó a Elías de Tiste y a Amós de Tecoa, a Pedro de sus redes de pescar y a Mateo de su banco de tributos, a Cromwell de su hacienda en Huntingdon y a Lutero de su claustro en Erfurt. Siempre suena el mandato perpetuo de Dios: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas». ¿No te ha llegado a ti? Es extraño si no te ha llegado. Pero, si te llega, no permitas que nada estorbe tu obediencia. Levanta las tiendas y sigue a donde te llama el Dios de la gloria, y entiende que Él está andando delante y que si quieres tenerle como compañero tienes que seguirle. Abraham no tenía hijos, sentía pues un hondo afecto para los que estaban unidos a él con los vínculos de una común naturaleza. No era cosa pequeña para él levantar su campamento, separarse de los que le eran más cercanos y más caros, y ponerse en camino hacia una tierra que le era desconocida. Y así tiene que ser siempre. El llamamiento de Dios siempre encierra un desarraigo de lo que la naturaleza tiene por caro. Debemos estar preparados para tomar diariamente nuestra cruz, si queremos seguir en el camino que Él señala. Cada paso de verdadero adelanto en la vida divina envuelve un altar en el que algún caro fragmento del egoísmo ha sido ofrecido, o un montón debajo del cual algún ídolo querido ha sido sepultado. Es verdad que las bendiciones que nos esperan harán más que compensarnos por los sacrificios que tengamos que hacer. Y la perspectiva del futuro puede muy bien atraernos hacia adelante. No obstante esto, cuando llega la hora, no deja de haber angustias cuando se rompe el último eslabón, cuando se pronuncia el último adiós y se echa la última mirada sobre el hogar de años felices que ya va alejándose. Y este es el aventador de Dios que claramente separa el tamo del trigo. Muchos no pueden soportar una prueba tan severa y escrutadora en sus demandas. Como Flexible, salen del pantano por el lado más cerca de su casa. Como el joven, se separan, tristes de aquel a quien habían venido apresuradamente. Y ha de ser este nuestro caso. Especialmente en estos días críticos, Dios está llamando a toda la Iglesia a un gran adelanto, no solo en conocimiento y en experiencia espiritual, sino también en la evangelización del mundo. Bienaventurados los que tengan el privilegio de participar
en esta sublime hazaña. Nada nos esfuerza tanto como el aislamiento y el trasplante. Si un joven sale de su hogar y no tiene con quién contar sino consigo mismo, desarrollará potencias, de las cuales no habría dado antes indicios si siempre hubiera quedado en casa, dependiendo de otros y rodeado de lujo. Bajo esta demanda benéfica, su alma manifestará todo su vigor natural. Lo mismo ocurre con la fe. Mientras estamos viviendo sosegadamente en medio de circunstancias favorables y sin perturbación, la fe duerme como un tendón no desarrollado en nuestro cuerpo, un hilo, un germen, una idea. Pero cuando somos empujados en medio de todas estas circunstancias y no tenemos de quién depender, sino de Dios, entonces la fe se aumenta repentinamente hasta hacerse un cable, una encina reina del bosque, un principio dominante de la vida. Mientras el avecilla quede en el nido, no conocerá el deleite de volar. Mientras el niño tembloroso se hace de la costa o pise el fondo, no probará el éxtasis de batallar con las olas del océano. Mientras los hombres se aferren a lo material, no podrán apreciar la realidad de las promesas de Dios. Abraham nunca habría llegado a ser el padre de los fieles, el ejemplo de la fe, si hubiera siempre vivido en Ur. No, le era preciso dejar su feliz hogar y salir para lo no probado ni conocido, a fin de que la fe tomara todas sus proporciones gloriosas en su alma. Puede ser que no sea necesario para nosotros retirarnos del hogar y amigos, pero tendremos que retirar la más profunda dependencia de nuestro corazón, de todos los apoyos y sostenes terrenales, si alguna vez hemos de aprender lo que es confiar sencilla y absolutamente en el Dios eterno. Puede ser que justamente ahora Dios esté rompiendo las playas en que hemos estado aferrados, para que el buque se deslice hasta las olas del océano. Sobre este solo hombre, Abraham, descansaba la esperanza del futuro del mundo. Si se hubiera quedado en Ur, es imposible saber si hubiese quedado fiel, o si no podría haber sido seriamente contagiado por la idolatría en su derredor. Y, aún, cuando hubiera sido fortalecido para resistir las influencias adversas, su familia, y sobre todo sus hijos, podrían haber faltado bajo la terrible prueba. No fue, pues, sabio por amor al mundo y a causa de los propósitos divinos, que Abraham fuese quitado del todo de su hogar y primeras asociaciones para hallar un nuevo punto de partida en un nuevo suelo y bajo nuevas condiciones. Es imposible cambiar nuestros tiempos mientras vivamos bajo su encanto, pero una vez que nos hemos levantado e ido al llamamiento de Dios, fuera de la influencia de ellos, podemos reaccionar en ellos con una potencia irresistible. Arquímedes se jactó de que podía levantar el mundo si tan solo hallaba un pivote sobre el cual descansara su palanca. No os sorprendáis, pues, si Dios os hace salir para ser un pueblo suyo, para que por medio de vosotros pueda reaccionar con bendito poder sobre el gran mundo de los hombres. A veces, por cierto, nos manda quedarnos donde estamos para glorificarle allí, pero con frecuencia nos manda separarnos de compañeros impíos, asociaciones irreligiosas, fraternidades y consorcios malos y, a gran costo, trasladarnos al aislamiento de una tierra que Él promete revelar. Los llamamientos de Dios no van siempre acompañados de razones, sino siempre con promesas, expresadas o sobreentendidas. ¿Acaso dar razones suscitaría discusiones, pero dar una promesa demuestra que la razón, aunque oculta, es toda suficiente? Podemos entender la promesa aunque la razón pudiera meternos en perplejidad y confusión. La razón es intelectual, metafísica, espiritual. Pero una promesa es práctica, positiva, literal. Así como una cáscara encierra la pepita, así los mandatos divinos ocultan promesas en su corazón. De ahí que al mandato, cree en el Señor Jesús, le siga la promesa, y serás salvo. A veces, pues, parece más fácil meditar no en el sacrificio que se exige, sino en el contenido de la promesa divina y bondadosa.
si se manda a uno que tome, dejará de su propia voluntad. Si los hombres hallan en Jesús el agua viva, como la mujer samaritana, dejarán su cántaro. Haced arder los corazones de los jóvenes con toda la hermosura y la bendición del servicio de Jesús, y no hallarán tan difícil abandonar redes y botes de pescar, y amigos para seguirle. El sabio, Francisco de Sales, solía decir: cuando está incendiada la casa, los hombres están prontos a echar todo por la ventana. Y cuando el corazón está lleno del verdadero amor de Dios, los hombres están seguros de contar todo lo demás como sin valor. En todas partes encontramos seres y cosas más altamente dotados que otros de la misma clase. Esto es, señaladamente, claro en la esfera religiosa. Y al principio, sentimos una admiración desasosegada acerca del arreglo divino, hasta que llegamos a entender que la dotación superior de los pocos tiene por objeto capacitarlos para ayudar y bendecir mejor a los demás. Te bendeciré y tú serás una bendición. Un gran pensador siente que se acerca a su fin. Ha hecho grandes descubrimientos, pero todavía no los ha revelado al mundo. Escoge a uno de sus discípulos más prometedores y cuidadosamente le enseña su sistema. Trata con mucha severidad toda inexactitud y equivocación. Tiene mucho cuidado de enseñar línea sobre línea. ¿Por qué tiene tanto cuidado? ¿Por amor al joven? No explícitamente por el bien del discípulo, sino para que pueda dar al mundo los pensamientos que su maestro moribundo ha confiado a su cuidado. El joven discípulo es bendecido para que comunique a otros la bendición. ¿No columbramos en esto la intención de Dios al escoger a Abraham y en él toda la familia de Israel? No fue tanto por su salvación personal, aunque ésta fue incluida, sino para que comunicaran las santas enseñanzas y oráculos que le habían sido confiados. Habría sido peor que inútil dar semejantes joyas directamente a la humanidad. Sería como poner un banquete opíparo delante de un recién nacido hambriento. De todos modos, no existía un lenguaje en el que pudieran expresarse debidamente los sagrados pensamientos de Dios. El genio de la verdad exige que las mentes de los hombres sean preparadas para comprender sus sagradas lecciones. Se necesitaba que definiciones y métodos de expresión fuesen aprendidos primero por el pueblo, y que cuando los hubiera aprendido pudiera llegar a ser el maestro de la humanidad. La profunda cuestión es si no es verdad que la elección tenga más que ver con el ministerio que con nuestra salvación personal. Trae menos de descanso y paz y gozo que lo que trae de angustia y amargura y pesar de corazón. No necesitamos envidiar a los escogidos de Dios. Son los desterrados los que llevan la cruz, los mártires entre los hombres, pero descuidándose de sí mismos, todo el tiempo están aprendiendo las lecciones más profundas de Dios, lejos de las habitaciones ordinarias de los hombres. Y después, vuelven a ellos con descubrimientos que sobrepujan a todo pensamiento y son inapreciables para la vida humana. Finalmente, la clave de la vida de Abraham es la palabra separación. Desde el principio hasta el fin fue un hombre separado, a saber, separado de la patria de sus padres y de su parentela, separado de Lot, separado como un peregrino y extranjero del pueblo de la tierra, separado de sus propios métodos de asegurar un cumplimiento de las promesas de Dios, separado del resto de la humanidad por pesares especiales que le pusieron en una comunión más cercana con Dios que la que alguna vez haya sido alcanzada por el hombre. Y fue, sobre todo, una separación de fe, no de obras. En otras palabras, la separación de Abraham no es como la de los que desean ser salvos, sino antes bien como la de los que son salvos. No hacia la cruz, sino desde la cruz. No para merecer nada, sino porque el corazón ha visto la visión de Dios y no puede ya contentarse con las cosas que antes lo fascinaban y extasiaban. De modo que, dejándolas atrás, extiende las manos anhelosamente para asirse de las realidades eternas. Y así es conducido paulatina
e insensiblemente, fuera de lo visto y lejos de ello, a lo invisible, y de lo temporario a lo eterno, que sea nuestra semejante separación, que oigamos la vocación divina irradiada por la promesa divina, y oyendo hablar de la hermosa tierra, de aquella ciudad gloriosa, de aquellos deleites divinos que nos esperan, dejemos y soltemos aquellas cosas perniciosas y más insignificantes que nos han detenido demasiado tiempo, contrarrestando nuestra paz y minando nuestro poder, y levantando nuestras tiendas, obedezcamos el mandato de nuestro Dios, aunque nos conduzca a una tierra que no conocemos. Capítulo 3. Obedeció. ¿Cuánto hay en estas palabras? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para que saliera al lugar que había de recibir como herencia. Me 11:8. Bendición en el corazón, en el hogar y en la vida, promesas cumplidas, grandes oportunidades de hacer bien, se hallan a lo largo de la senda angosta y dificultosa de la obediencia a la palabra y la voluntad de Dios. Si Abraham hubiera rehusado permanentemente la obediencia a la voz que le llamó para salir fuera a emprender su peregrinación larga y solitaria, habría caído en la oscuridad de un sepulcro desconocido en la tierra de Ur, como ha sucedido antes y después a otros muchos jeques orientales. Así la ola fosforescente brilla por un momento detrás del buque que va surcando su camino en la noche por los mares meridionales, y después se pierde para siempre de la vista. Pero, gracias a Dios, Abraham obedeció y en aquel acto puso la piedra fundamental para el noble edificio de su vida. Puede ser que lean estas palabras algunos cuya vida ha sido un fracaso y una triste sorpresa, como algún árbol frutal de pocos años, cubierto en la primavera de flores, pero que, en 1970, el dorado otoño está desnudo y solitario en medio de la abundante cosecha del huerto. No has hecho lo que esperabas hacer. No has cumplido los pronósticos de tus amigos y has dejado de realizar la temprana promesa de tu vida. Y no puede hallarse la razón en esto, que muy temprano en tu vida se dejó oír un mandato que te llamó a hacer un sacrificio que rehusaste obedecer, y esto te ha sido tu única y fatal falta. El gusano en la raíz de la calabaza, la pequeña podredumbre de la madera, el paso falso que desvió el curso de tu vida desde el camino del rey a un callejón sin salida. No harías bien en indagar, si esto sea la verdad, y apresurarte a corregirlo. No pienses que es tarde para corregir el error del pasado, o que el Dios Todopoderoso rehusará ahora, a causa de tu dilación, aquello a que antes te llamó en los gozosos años de tu juventud, que han volado para siempre. ¿Acaso es Dios un Dios perdonador, clemente y misericordioso, lento en iras y abundante en bondad? No te valgas de tu larga dilación, haciendo la excusa para más dilación, sino como razón de obrar inmediatamente. Sin embargo, como muestra la historia, Abraham dio al mandato de Dios una obediencia parcial, y después, por largos años, lo descuidó del todo. Pero la puerta quedó todavía abierta para que él entrara, y aquella mano bondadosa todavía le llamaba. Hasta que levantó su campamento y emprendió su viaje a través del gran desierto, con todos los que le servían. Y tomó tarea a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Génesis 11:31. Cómo Taré fue inducido a dejar la tierra que había escogido y el sepulcro donde dormía su hijo Harán, no lo sabemos. ¿Sería Abraham su hijo favorito de quien no podía separarse? ¿Estaría descontento con el terreno donde acampaba? ¿O había sido inducido a desear una oportunidad de desechar sus ídolos y empezar una mejor vida en medio de mejores circunstancias? No lo sabemos. Esto al menos es claro, que no era del todo sincero, ni fueron sus motivos sin mezcla, y su presencia en la marcha tuvo el efecto desastroso de retardar el paso de Abraham
y de poner un paréntesis de años en una obediencia que al principio prometió ser tan completa. Días que comienzan con sol no son siempre brillantes por todas sus horas. Nieblas, nacidas en la tierra, suben y velan el cielo. Pero al fin el sol sale de nuevo y durante las restantes horas del día resplandece y bien un cielo sin nubes. Así sucedió con Abraham. La tribu marchó pausadamente a lo largo del valle del Eufrates, hallando abundancia de pastos en las anchas llanuras aluviales, hasta que al fin llegaron a Harán, el punto donde las caravanas dejan el Eufrates para emprender el viaje a través del desierto. Allí se detuvieron y allí se quedaron hasta que murió Taré. ¿Sería que el anciano ya no se sentía con fuerzas para viajar más? ¿Le gustaba tanto Harán que no podía dejarlo? Desfallecía su corazón al mirar aquella expansión llena de arena detrás de la cual el sol se ponía cada noche. De todas maneras no quiso ir más lejos en la peregrinación, y por 15 años tal vez la obediencia de Abraham fue detenida. Y durante ese periodo no recibió otros mandatos, ni promesas adicionales, ni sagradas comuniones de Dios. Nos conviene tener mucho cuidado en cuanto a quienes llevamos con nosotros en peregrinación. Podemos salir bien de nuestro Ur, pero si llevamos con nosotros a Taré, no iremos lejos. Cuida, joven peregrino, para la eternidad, con quien te unes en el vínculo del matrimonio. Percátate, hombre de negocios, no sea que halles tu Taré en el hombre a quien estás admitiendo como socio. Guardémonos todos de aquel espíritu fatal de compromiso que nos tienta a quedarnos donde los seres amados nos tientan a estar. Esto es difícil de soportar, mucho más que la oposición abierta. La debilidad y la enfermedad nos conmueven contra nuestro mejor juicio. Las llanuras de Capua hacen para los guerreros lo que dejan de hacer las armas de Roma, y tentados por los alicientes encantadores que nos presentan como sirenas sus atractivos, imitamos a los marineros de Ulises y declaramos que no seguiremos más lejos hacia nuestra meta lejana. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. La muerte tuvo que intervenir para librarle de la pesadilla fatal que le sujetaba. Taré tenía que morir antes de que Abraham emprendiera de nuevo el viaje abandonado. De ahí podemos entender por qué se han marchitado nuestras esperanzas. Nuestros planes han fracasado. Todas estas cosas estaban estorbando nuestro verdadero desarrollo y, por piedad a nuestros mejores intereses, Dios ha tenido que tomar el cuchillo y ponernos en libertad. Nos ama tanto que se atreve a soportar la pena de infligir pena, y así la muerte abre la puerta para la vida, y por el sepulcro entramos en el mundo glorioso de esperanza y promesa que está por el otro lado. De nuevo, debemos insistir en que la obediencia de Abraham fue hecha posible por su fe. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Génesis 12:5. Esto no fue fácil. Era amargo dejar a los parientes que le habían rodeado, porque parece que Nacor había seguido a su anciano padre y a su hermano a lo largo del valle a su nueva colonia, en Harán, y más tarde hallamos a su familia viviendo allí. Véase en 22:20-23, 24:10, 27:43. Aquellos pastos eran amplios para sus ganados, y para colmo de todo, el peregrino realmente no sabía su destino cuando se propuso volver la espalda al Eufrates y su rostro hacia el gran desierto. Podemos suponer que Nacor pondría todo su énfasis en este asunto. ¿Qué quieres más, hermano mío, sobre lo que tienes aquí? No deseo nada sino hacer la voluntad de Dios, en donde quiera que me conduzca. Mira los peligros. No puedes cruzar el desierto, ni ir a un país nuevo sin despertar los celos de algunos y la avaricia de otros. No podrías defenderte contra una tropa de ladrones o un ejército de salteadores. Pero el que me manda que vaya
tiene que tornar sobre sí toda la responsabilidad de esto. Él nos cuidará. Dime tan solo a dónde vas y dónde te propones establecerte. Esa es una pregunta que no puedo contestar, porque en verdad tú sabes tanto acerca de ello, como yo mismo. Pero estoy seguro de que al hacer la marcha de un día, todo se me aclarará, hasta que al fin podré establecerme en el país que Dios ha escogido para mí en alguna parte. Esta seguramente fue la índole de muchas conversaciones que debieron verificarse en vísperas de aquella memorable partida. Y los equivalentes de las palabras entusiasta, fanático, insensato, se pronunciarían libremente por muchos. Pero Abraham contestaría tranquilamente: Dios ha hablado, Dios ha prometido, Dios hará mejor para mí de lo que alguna vez ha dicho. En la noche, al pasearse de aquí para allá debajo de las estrellas, puede ser que a veces se inclinara a desesperarse, pero entonces la segura promesa de Dios venía a su memoria y se esforzaba para obedecer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. 28. A dónde iba no lo sabía, le bastaba saber que iba con Dios. Dependía no tanto de la promesa como del prometedor. No miraba las dificultades de su suerte, sino al Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios, quien se había dignado señalar su curso y ciertamente se vindicaría. Y así la caravana salió. Los camellos, pesadamente cargados, atendidos por los que les conducían, los grandes rebaños mezclando sus baladas con los gritos de sus pastores, el pesar demostrativo de las mujeres orientales, mezclado con las graves despedidas de los hombres, los recelos de peligros y de desastres inminentes. Puede ser que aún Sara estuviese rendida de amargo dolor. Pero Abraham no vaciló. ¿Acaso conocía a quien había creído? Y estaba seguro de que él era poderoso para guardar su depósito hasta mí, aquel día. Estaba plenamente persuadido de que lo que Dios había prometido era poderoso para cumplirlo. Además de esto, el escritor sagrado nos dice que ya había tenido algunos vislumbres de la ciudad que tiene cimientos y de la mejor patria. Esto es la celestial, y aquella hermosa visión había disminuido su afecto por mucho de lo que de otro modo le habría atraído y sujetado. Ah, gloriosa fe, esta es tu obra, estas son tus posibilidades. El contentamiento para navegar con órdenes cerradas, a causa de la confianza imperturbable en el amor y la sabiduría del Señor. La voluntad de levantarse y dejarlo todo y seguir a Cristo a causa de la gozosa seguridad de que lo mejor de la tierra no puede compararse con lo más insignificante del cielo. La obediencia de Abraham fue al fin muy completa. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Géniero 12:5. Por muchos días después de la partida de Harán, se presentaría a la vista un vasto y monótono desierto, variado por la vegetación más escasa, pisando los camellos la suave arena con sus pies, extendidos y esponjosos, y no hallando los rebaños, sino mezquina nutrición en el zacate escaso y áspero. En un solo punto los viajeros se detendrían en su curso, en el oasis donde está ahora Damasco, proveyendo un grato lugar de reposo para los cansados viajeros por el desierto. Una villa cercana a Damasco tiene todavía el nombre del patriarca, y Josefo nos dice que en su tiempo, un suburbio de Damasco era llamado la habitación de Abraham. Pero Abraham no quiso quedarse allí. La lozanía y la hermosura del lugar le atraían, pero no pudo sentir que eso era lo que Dios había escogido para él, y por esto, antes de mucho, se puso de nuevo en camino hacia el sur, para llegar a Canaán lo más pronto posible. Muchos oasis como el de Damasco, donde aguas frías como el hielo descienden de las montañas esparciendo por el aire, caluroso una frescura deliciosa, y moderando el calor ardiente con abundante verdura, nos tientan a quedarnos. Muchos Pedros, con buena intención, pero equivocados,
Nos echan la mano al hombro diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Muchos conspiradores dentro del corazón aconsejan una sublevación en contra de la voluntad solitaria y desolada, y hace bien el peregrino hacia la eternidad en rehusar quedar corto en cualquier detalle de la perfecta consagración y la obediencia a las demandas extremas de Dios. Cuando salgas para ir a la tierra de Canaán, no te permitas descanso hasta ahí, que hayas entrado en ella. Lo que falte de la completa obediencia anula cuanto se ha hecho. El Señor Jesús tiene que tener todo o nada, y sus demandas tienen que cumplirse hasta lo sumo, pero no son gravosas. ¿Qué testimonio tan glorioso fue aquel de nuestro Maestro cuando dijo: el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le complacen? Ojalá que esto fuese cierto de cada uno de nosotros. Demos desde ahora nuestra obediencia, pronta y sin límites, seguros de que si nos manda arrojarnos al valle de la muerte, no es por ninguna equivocación, sino por alguna necesidad apremiante que le prohíbe tratarnos de otro modo, y que antes de mucho explicará de un modo satisfactorio. Capítulo 4. El primero de los padres peregrinos. Por toda la historia de la humanidad, ha habido una pequeña compañía de hombres, en una sucesión sagrada e ininterrumpida, que han confesado que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. A veces se les encuentra lejos de las habitaciones de los hombres, vagando en los desiertos y en las montañas, abrigándose en las cuevas y en las cavernas de la tierra, a donde habían sido empujados por los que no simpatizaban con su devoción a las cosas celestiales y se disgustaban de que se les arrojara una luz tan fuerte sobre su apego a las cosas del mundo, del tiempo y los sentidos. Pero con mucha frecuencia se hallan en las plazas y en los hogares de los hombres, distinguidos solamente por su vestido más sencillo, sus lomos ceñidos, su apetito refrenado y sobrio, su desapego al oro, su indiferencia a las opiniones, máximas y aplausos del mundo en su derredor, y la mirada lejana que de vez en cuando se nota en sus ojos, como evidencia segura de que los afectos no están fijos en las cosas del tiempo y de la tierra, sino en aquellas realidades eternas que, ocultas bajo el velo de lo visible, no son revelados sino a la fe. Tales son los peregrinos. Para ellos las molestias y pruebas de la vida no son tan difíciles de soportar, porque no pueden tocar su verdadero tesoro o afectar su verdadero interés. Son hijos de un reino más sublime, miembros de una república más grande, burgueses de una ciudad más noble que ninguna que el sol haya mirado jamás. El peregrino no tiene otro deseo sino el de pasar pronto sobre el camino señalado y llegar a su hogar, un camino bien pisado por todos los siglos, cumpliendo con los deberes, desempeñando las demandas, haciendo frente fielmente a las responsabilidades que le incumben, pero acordándose de que aquí no tiene ciudad permanente y de que busca una venidera. El soñador inmortal, que ha relatado la historia de los peregrinos en palabras que el mundo nunca dejará morir, da 3 señales de su apariencia. Viadores iban vestidos de una manera diversa de la que usaban los que estaban ocupados en la feria, lo cual excitaba la admiración y curiosidad, y hacía que unos les tuvieran por necios, otros por locos y otros por extranjeros. Así como su vestido era diferente del de los feriantes, así lo era también su modo de hablar y su lenguaje, el cual podían entender pocos, siendo como era él de Canaán, y los compradores como de gente de este mundo, de modo que desde un cabo de la feria hasta el otro, parecían bárbaros los unos a los otros. Causaba gran admiración a los traficantes el que estos viadores hiciesen tan poco aprecio de sus géneros, pues no solo apartaban la vista de ellos, sino que cuando les invitaban a comprar, se ponían las manos en los oídos y decían en voz alta: «Aparta mis ojos, para que no vean vanidades», y enseguida miraban hacia arriba, dando a entender que su comercio y sus tratos estaban en el cielo.
Dejamos al patriarca viajando pausadamente hacia el sur, y así continuó viajando hacia adelante por la tierra de promisión, sin establecerse en ninguna parte, hasta llegar al sitio de Siquem o Shechem, en el mero corazón de la tierra, donde nuestro Señor en años posteriores se sentó cansado, junto al pozo. No había ninguna ciudad ni aldea allí entonces. Silo, país estaba escasamente habitado. La única cosa que señalaba el sitio era una encina venerable, cuyas largas ramas en años posteriores habrían de sombrear los excesos de una idolatría vergonzosa. Véase Yue 9, 27, 46. 1 Re 12, 25. Debajo de esta encina en la llanura de Siquem, hicieron el campamento, y allí al fin se interrumpió el largo silencio, que había durado desde que el primer mandato fue dado en Caldea. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar allí a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 12, 7. Sin embargo, no permaneció allí, sino que se cambió un poco hacia el sur, a un lugar entre Betel y Jai, donde, según el doctor Robinson, hay ahora una llanura alta y hermosa que presenta uno de los mejores reglones de pastos en todo el país. Cuando Abraham partió de Harán, tenía 75 años de edad. Cuando murió, tenía 175, y pasó el siglo intermedio cambiándose de acá para allá, morando en una tienda frágil y endeble, probablemente tejida de pelo oscuro de camello. Aquella tienda sería un símbolo oportuno del espíritu de su vida. Una tienda que no tenía cimientos. A saber, se quedó separado del pueblo de los cananeos. Estuvo entre ellos, pero no fue uno de ellos. No presenciaba las reuniones de sus tribus. Se guardó cuidadosamente de que sus hijos no se casaran con los hijos de ellos, pues envió a su propia patria para obtener una esposa para su hijo. No quiso tomar de los cananeos ni un hilo ni una correa de sandalia. Insistió en pagar el precio completo de todo lo que recibía. No se quedó en ningún sitio permanente, sino que de continuo se cambiaba. Puede ser que con frecuencia la tentación se presentara a su mente de volver a Harán, donde podía establecerse en la población e identificarse con su familia. Ni le faltaban oportunidades de volver, véase 11:15, pero deliberadamente prefirió la vida errante de Canaán antes que el hogar establecido de Harán, y hasta el fin siguió morando en una tienda. Fue de una tienda de donde fue llevado a dormir su último sueño al lado de Sara, en la cueva rocosa de Macpela. ¿Y por qué? La pregunta se contesta plenamente en aquel capítulo majestuoso que narra los triunfos de la fe. Abraham moró en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene los cimientos, véase 11:10. Y la vida de tienda es la natural para los que reconocen que su patria natal está más allá de las estrellas. Pintemos con brillantes colores aquella ciudad que Juan vio. Descubramos las glorias de aquel mundo a donde nos dirigimos. Enseñemos que aún aquí, el espíritu abnegado, resuelto y creyente, puede pisar diariamente el pavimento de oro y aún oír las sinfonías de las arpas de los ángeles. Y seguramente vendrá a muchas vidas una separación de corazón y conducta que imprimirá en los hombres la realidad de lo invisible, como no podría hacerlo ningún sermón, por más erudito o elocuente que fuese. En donde quiera que Abraham levantaba su tienda, construía un altar. Así los padres peregrinos, en las playas del Nuevo Mundo, levantaron sus altares de culto aún antes de edificar sus hogares. Y mucho tiempo después de quitada la tienda, el altar se quedaba para mostrar dónde había estado el hombre de Dios. Sería una buena señal de nuestro fervor religioso si pudiéramos levantar altares en toda casa donde pasamos la noche y en toda localidad donde nuestra suerte nos da que vivamos, poniendo el ejemplo de la oración privada y de familia que viviría mucho tiempo después de fallecidos nosotros. Si tan solo nos atreviéramos a hacerlo, los mismos cananeos vendrían a venerar el sitio donde nos habíamos arrodillado,
y transmitirían la sagrada tradición, incitando a generaciones venideras a arrodillarse allí también e invocar el nombre del Señor. Acordémonos de que el altar significa también sacrificio, holocausto, abnegación y rendición. En este sentido, el altar y la tienda deben estar asociados siempre. No podemos vivir la vida de tienda sin sentir algo de pena y padecimientos, tales como los que el altar representa. Pero de semejante vida resulta la devoción más intensa, el más íntimo compañerismo, la más gozosa comunión. Además, el altar de Abraham no servía para él solo. En ciertos períodos toda la tribu se reunía allí para un culto general. Un grupo abigarrado aquel, en el que esclavos comprados en Egipto o en Ur se mezclaban con los que habían nacido en el campo, en el que hijos y padres, jóvenes y ancianos, se ponían de pie con veneración silenciosa alrededor del altar, donde el patriarca se ponía en pie para ofrecer el sacrificio y culto por todos. Porque yo sé que mandará Pipo a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18:19. Aquel, en quien todas las familias de la tierra habían de ser benditas, practicaba la religión de familia, y en esto pone un ejemplo notable para muchos cristianos, cuyas casas carecen de altar. Ojalá que los cristianos fuesen animados por el ejemplo del patriarca a levantar el altar de familia y a reunir en su derredor diariamente el círculo de sus hijos y dependientes, para endulzar y ennoblecer su vida familiar. Luego que Abraham hubo obedecido plenamente, esta nueva promesa hirió su oído. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Así es siempre. Si desobedeces, seguirás una senda no alumbrada por alguna estrella. Si obedeces, si cumples con las demandas de Dios, brillan sucesivamente entonces en el cielo promesas que iluminan tus pasos, cada una más rica y más plena que la anterior. Hasta ahora Dios solo había prometido mostrarle la tierra, ahora se obligó a dársela. Y es que la vida separada del peregrino siempre obtiene promesas. No había probabilidad natural de que aquella promesa se cumpliera. El cananeo estuvo entonces en la tierra. Poderosos jefes como Mamre y Escol, poblaciones florecientes como Sodoma, Salem y Hebrón, los elementos de la civilización, todo estaba allí. Los cananeos no eran tribus errantes, se habían establecido y arraigado. Construyeron poblaciones y cultivaron la tierra. Conocían el uso del dinero y la escritura, y administraban justicia en la puerta. Pero Dios lo dijo, y así aconteció. El consejo de Jehová permanece para siempre, los propósitos de su corazón hasta la postrera generación. No sé qué promesa esté irradiando de tu vida, lector mío, como un arco iris de esperanza, pero esto es cierto, que si tú cumples con sus condiciones y sus demandas, será literal y gloriosamente cumplida. No mires las dificultades e imposibilidades que estorban el camino, sino el poder y la fidelidad del que hizo la promesa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni un tilde faltará. Véase Mr. 1331 les 16:17. Y promesa tras promesa iluminarán tu vida, como faros que brillan en la noche a lo largo de la costa rocosa, hasta que al fin los rayos del sol naciente brillan plenamente sobre el puerto donde el marinero quiere estar. Capítulo 5. Descendió a Egipto. La senda del hombre separado nunca puede ser fácil. Debe estar dispuesto a estar solo, a salir fuera del campamento y a vivir sin muchas de las cosas que otros hombres tienen libremente. Es una vida, pues, que no es posible sino para los que tienen fe. Así, cuando la fe es fuerte, osamos arrancar los cables que nos ataban a la costa y navegar a lo profundo, no dependiendo de otra cosa sino del carácter y de la palabra de aquel, por cuyo mandato vamos. Pero cuando la fe es débil, no nos atrevemos a hacerlo, y dejando la senda por tierra elevada,
Nos reunimos con los hombres del mundo, quienes tienen su porción en esta vida, y nos contentamos con esto solo. ¿Cómo podemos ensalzar suficientemente la tierna misericordia de aquel, quien, en semejantes ocasiones, se inclina sobre nosotros, esperando levantarnos de nuevo a la vida heroica de otros días? Mas hubo hambre en la tierra. Hambre en Milnotsestomite, la tierra de promisión. Sí, como después, así entonces, las lluvias que por lo regular caen en la última parte del año habían faltado. Las cosechas se habían quemado con el calor del sol antes de la siega, y la vegetación que debía haber alfombrado las tierras elevadas con pastos para los rebaños era escasa o del todo ausente. Si nos aconteciera ahora una calamidad semejante, podríamos sacar de otros países suficientes provisiones. Pero Abraham no tenía tal recurso. Era extranjero en una tierra foránea, rodeada de pueblos sospechosos y hostiles, cargado con la responsabilidad de grandes ganados y rebaños. No era cosa liviana tener que arrostrar la devastación repentina del hambre. Afortunadamente, la promesa que últimamente le había sido dada le prohibió albergar dudas acerca de su cumplimiento, y esta podría ser, de hecho, una de las razones principales por la que le fue dada. Vino, no solo como una recompensa por el pasado, sino como una preparación para el futuro, para que el hombre de Dios no fuese tentado más allá de lo que podía soportar. Nuestro Salvador tiene su ojo sobre nuestro futuro y ve desde lejos al enemigo que está reuniendo sus fuerzas para atacarnos, o está haciendo sus planes para desviar y atrapar nuestros pies. Su corazón no es menos cuidadoso acerca de nosotros que, bajo semejantes circunstancias, lo estuvo de Pedro, en la hora que se iba oscureciendo de su tentación, cuando oró por él para que su fe no faltara, y lavó sus pies con una solemnidad inexpresable. Así sucede con frecuencia que un tiempo de prueba especial es precedido por el resplandor de la presencia divina y la declaración de una promesa nueva. Felices aquellos que se ciñen con estos preparativos divinos, y así pasan ilesos por circunstancias que de otro modo los destruirían. Con cuánta frecuencia adoptan los que profesan ser cristianos un tono quejumbroso al hablar de los tratos de Dios con ellos. Ven atrás una senda alegre y se quejan de que era mejor para ellos antes de entrar por la puerta estrecha y comenzaran a viajar en el camino angosto. Desde ese momento no han encontrado nada sino desastre. No tuvieron hambre en Ur o Harán, pero ahora en la tierra de promisión están muy apenados hasta no saber qué hacer. El comerciante ha encontrado deudas pesadas que le embarazan mucho. El capitalista ha sido decepcionado en varias de sus inversiones que prometían más. El agricultor ha sido descorazonado por una serie de malas estaciones y se quejan de que el servicio de Dios les ha traído infortunios en lugar de bendiciones. Pero no es este el punto del que debemos acordarnos. Por otra parte, estos infortunios probablemente les habrían sobrevenido en todo caso, y cuánto menos tolerables habrían sido a no haber tenido la dulce conciencia de que Dios había llegado a ser el refugio de su alma. Además de esto, Dios, nuestro Padre, no promete premiar a sus hijos con la moneda despreciable de este mundo. La gracia espiritual siempre será su propio galardón. La pureza, la verdad, la dulzura, la devoción, no tienen equivalente en el metal sacado de las minas de Perú, ni en las perlas del mar, sino en la feliz conciencia del corazón en paz con Dios y que se regocija por su sonrisa. Si Dios prometiera dar a sus siervos un curso no interrumpido de prosperidad, ¿cuántos más cristianos hipócritas habría? Bien es que Dios no ha hecho semejante promesa, aunque es cierto que la piedad tiene promesa de la vida que ahora es y de la venidera. Y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí. ¡Qué historia tan maravillosa es aquella de Egipto, uniendo siglos sucesivos, llenos de misterio, admiración y profundos pensamientos acerca del destino del hombre, la tierra de pirámides y esfinges, de dinastías poderosas y del glorioso Nilo!
¿No es admirable que Egipto haya sido siempre uno de los graneros del mundo? Cuando nos acordamos de la inundación periódica de aquel maravilloso río, que conserva el trecho largo y angosto de verdura entre grandes extensiones de arena. Hasta allí, en todas las edades, todas las naciones han llegado, como lo hicieron los hermanos de José, para comprar granos. El buque en el que el apóstol Pablo fue llevado a Roma era un buque de trigo de Alejandría, que llevaba un flete de trigo para la alimentación de Roma. En el lenguaje figurado de la Escritura, Egipto representa la alianza con el mundo y la dependencia de un brazo de carne. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su confianza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Isma 31:1. Hubo ocasiones en la historia de los judíos cuando Dios mismo mandó a sus siervos que buscaran un asilo temporal en Egipto. Mientras Jacob vacilaba indeciso en los límites de Canaán, anhelando ir a José, y sin embargo repugnándole repetir las equivocaciones del pasado, Jehová le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Clebuasiere 46, 3 y 4. Y en días posteriores, el ángel del Señor apareció a José diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Puede haber ocasiones en la vida de todos nosotros cuando Dios indique claramente que es su voluntad que salgamos al mundo, con la mira de desempeñar algún propósito divino con respecto a él. Id resplandeced como luces, parece decir. Detened la corrupción, así como lo hace la sal. Sed testigos a mi favor donde mi nombre es blasfemado diariamente. Y cuando Dios nos manda con el llamamiento indubitable de su providencia, será tan seguro que nos guardará y librará como lo hizo con Jacob y sus descendientes, y con el niño santo. Pero no parece que Abraham recibiera semejante dirección divina. Obró sencillamente por su propio juicio. Miró sus dificultades, se paralizó de miedo. Se asió del primer medio para librarse que se le sugirió, algo, así como un hombre que se está ahogando se hace de una paja. Y así, sin pedir consejo a su protector celestial, descendió a Egipto. Equivocación fatal. Pero ¿cuántos la hacen todavía? Puede ser que sean verdaderos hijos de Dios, y sin embargo, en un momento de pánico, adoptarán métodos de librarse que, por decirlo menos, son dudosos, y siembran las semillas del pesar y el desastre para los años venideros, por salvarse de algún embarazo menor. Mujeres cristianas se arrojan en el vínculo del matrimonio con los que son enemigos de Dios, a fin de ser libradas de alguna dificultad financiera. Comerciantes cristianos reciben en sus negocios socios impíos por el capital que introducen. Para habilitarse, evitar dificultades y mantener su respetabilidad, la gente cristiana de todos los grados busca la ayuda del mundo. ¿Qué es todo? ¿Eso sino descender a Egipto para buscar ayuda? ¿Cuánto mejor habría sido para Abraham echar la responsabilidad sobre Dios diciendo: Tú me has traído aquí, y debes cargar con toda la responsabilidad de proveer para mí y los míos. Aquí me quedaré hasta saber lo que tú quieres que haga. Si algunos de los que leen estos renglones se han metido en posiciones de extremada dificultad por seguir la senda sencilla de la obediencia, no miren a Dios a través de dificultades, como vemos el sol a través de una bruma, despojada de su resplandor, sino al contrario, miren las dificultades a través de Dios. Pongan a Dios entre ellos y los desastres que los amenazan. Arrojen sobre Él toda la responsabilidad. ¿No te ha metido así en dificultades para tener oportunidad de fortalecer tu fe, dando alguna prueba notable de su poder? Espera en el Señor, confía también en Él. Su nombre es Jehová Jireh. Él proveerá. Véase ahora cómo un pecado conduce a otro. Cuando Abraham perdió su fe,
y descendió a Egipto, también perdió su valor y persuadió a su mujer a llamarse su hermana. Había oído hablar del libertinaje de los egipcios y temió que le quitaran la vida para posesionarse de Sara, quien, aún a su edad, poseía bastantes encantos. Había un elemento de verdad en la declaración de que Sara era su media hermana, pero fue dicha como mentira, y ciertamente engañó a los egipcios, porque fue llevada a la casa de Faraón. Fue un acto indigno y cobarde por parte de Abraham, que ciertamente no puede defenderse. Fue una injusticia cruel hecha a una mujer que había participado de sus circunstancias buenas y malas por tanto tiempo, y ponía en peligro la simiente prometida. Sin embargo, así nos sucede cuando perdemos nuestra fe y estamos llenos de pánico por nosotros mismos. Llegamos a descuidarnos de todo vínculo y estamos listos a sacrificar a los que nos son más cercanos y caros, con tal que podamos nosotros escapar. El mundo puede tratarnos bien, véase en Catri 12:16, pero eso será una mezquina recompensa por nuestras pérdidas. No hay altar en Egipto, ni comunión con Dios, ni nuevas promesas, sino un hogar desolado y un sentido miserable de haber hecho mal. Cuando el pródigo deja la casa de su padre, aunque alcanza una temporada breve de placer prohibido, sin embargo, pierde todo cuanto da valor a la vida y se pone al nivel de los cerdos. En semejante caso no hay recurso, sino desandar el camino por donde hemos venido, hacer las primeras obras, y como Abraham, subir de Egipto al lugar del altar donde estuvimos anteriormente. Véase Genpo, Melo 13:4. El fracaso de Abraham en Egipto nos permite vislumbrar la naturaleza original del patriarca, que no era de manera alguna heroica, y revela una veta de doblez y engaño, semejante a la que con tanta frecuencia se ha notado en su posteridad. La fe que un día iba a poder dominar las olas del océano no podía nadar en un riachuelo. Es difícil imaginar que un hombre como Abraham iba a alcanzar alguna vez la estatura de grandeza moral tan dominadora que superó a todos sus contemporáneos y miró a través de las edades para ver el día de Cristo. Sin embargo, así sucedió. Y con ese pensamiento podemos animarnos. Y es que nuestro Dios no necesita caracteres nobles como base de sus obras maestras. Puede trocar espinos en cedros y zarzos en mirtos. Puede tomar pescadores de sus redes y publicanos de sus bancos, de tributo, y hacer de ellos evangelistas, apóstoles y mártires. Por naturaleza no somos gran cosa, pero Dios será más ensalzado si de semejantes piedras puede levantar hijos a Abraham. El milagro de su gracia y poder dará más conspicua gloria a su santo nombre, mientras menos promesa haya en los materiales de que se vale. Abraham pues subió de Egipto, él y su mujer con todo lo que tenía, y Lot con él, a la tierra del mediodía. Esto es muy maravilloso. Juzgando como hombres, podríamos haber pensado que nunca iba a recobrarse de aquel triste yerro, de aquel fracaso y pecado desastroso. Nunca volvería a ver a su fiel mujer, sino que tendría que llevar siempre en su conciencia la marca de la cobarde traición. O si en verdad le volvía a serle dada, nunca se libraría de las redes en que se había metido, que irritado y engañado, seguramente Faraón hallaría algún modo para vengarse del mal con que el extranjero había recompensado su generosa hospitalidad, pero no. Al contrario de toda la anticipación humana, Jehová se presenta a favorecer a su siervo muy indigno. En años posteriores, el salmista nos dice las mismas palabras que pronunció en el corazón del rey. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Sal 105:15. ¡Qué maravilla de ternura! Dios no nos desecha por un solo pecado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 3, 10 y 11. Y así,
No obstante repetidas caídas y deficiencias, amorosamente sigue promoviendo su propósito divino con el alma en que es hallada la raíz del asunto. Job 19:28. Hasta que la libra de los males que la enredan y la levanta a la vida de fe, poder y amistad familiar consigo. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Nímere 7:8. Amonestado por esta voz divina y restringido por un poder que no le permitió hacer mal al siervo de Dios, Faraón había mandado a sus hombres acerca de él y le habían despedido a él y a su mujer con todo lo que tenía. Así sucede que le hallamos de nuevo atravesando las tierras elevadas de la Palestina meridional en camino para Betel, al llegar donde habían hecho un alto en su primera entrada en Palestina. Tan completo fue el poder libertador de Dios que el monarca egipcio ni siquiera recobró los regalos que le había dado a Sara como su dote. Los rebaños, vacadas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos, todavía quedaron en posesión de Abraham, y por eso estamos preparados para saber que Abraham era rico en ganado y en plata y en oro. Aquella visita a Egipto sin duda puso el fundamento de la riqueza de la familia en días posteriores, y de esto resultó la siguiente desgracia. ¿Cuánto debemos regocijarnos de que la Biblia no rehúse narrar los pecados de sus más nobles santos? ¿Qué prueba de su veracidad se ve aquí? ¿Y cuánto hay para animarnos nosotros? ¿Por qué si Dios pudo hacerse amigo de un hombre de tal naturaleza como Abraham, no podremos nosotros aspirar a un privilegio semejante, aunque nosotros también hemos violado gravemente la alta vocación de la fe? La única cosa que Dios exige de sus santos es la obediencia implícita, la rendición completa. Donde éstas están presentes, puede hacer Abrahames de nosotros, no obstante que el suelo de nuestra naturaleza tiende a la aridez y a la hierba nociva.